nombre es Melissa Stephanie Castillo Bando y somos el equipo número 15. Nuestro equipo está conformado por mi compañero Juan Felipe de la Cruz, María de los Ángeles Pérez Angulo y Cristian Pérez de la Cruz. A nosotros nos tocó exponer el tema 1.56, que es tormenta de ideas. La lluvia de ideas, o también conocida como tormenta de ideas. Ahora una pequeña introducción. Dice que esta herramienta fue creada en el año 1941 por Alex F. Osborne, cuando en su búsqueda de ideas creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas que las de los individuos podían producir trabajando de forma independiente, dando oportunidad de sugerir sobre un determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los participantes. La tormenta de ideas es más que nada una herramienta grupal que ocupan las empresas o inclusive las instituciones para mejorar o, en su caso, para planear algo, un proyecto, ya sea un proyecto, una fiesta, para el caso de lo que es convivios familiares, y dentro de una empresa se utiliza para lo que es la mejora y la innovación de ciertos productos o de ciertos procesos. En esta exposición, como primer punto, veremos a nuestro compañero Felipe con lo que es la definición general de lluvia de ideas, las ventajas y las utilidades. Seguidamente, una servidora se ocupará de proporcionarles los principios para generar una lluvia de ideas, las fases que tienen las tormentas o lluvias de ideas y las características que éstas pueden llegar a presentar. Seguidamente, nuestra compañera María de los Ángeles nos proporcionará la información sobre los tipos de lluvia de ideas, las técnicas de lluvia de ideas y cómo hacer una lluvia de ideas. Para concluir, nuestro compañero Cristian finalizará con lluvia de ideas, algunos ejemplos, desventajas y consejos que podemos utilizar para generar mejor una lluvia de ideas y obtener mejores resultados. Bueno, mi nombre es Juan Felipe de la Cruz. Vengo a explicar lo que significa el concepto de tormenta de ideas. Bueno, como todos conocidos como tormenta de ideas, es más o menos bien conocido como lluvia de ideas. ¿Qué quiere decir esto? La lluvia de ideas es aquel fundamento para fundamentar algún proyecto. O sea, ¿cómo explicarles? El proyecto puede ser basado entre X o Y de ideas, porque en sí el significado de tormentas de ideas, como su nombre, son tormentas, o sea, son ideas principales, la cual para hacer una actividad, un proyecto, una elaboración X motivos. Bueno, empezamos la historia. Esto fue creado prácticamente como una idea de Alex F. Osborne, quien él fundó en 1939, la cual él fundó comenzó a utilizar el procedimiento. Pues prácticamente este fundamento es muy práctico hoy en día, ya que, ¿cómo decirles? Es una lluvia de ideas, la cual quiere decir para fundamentar un proyecto. Bueno, la lluvia de ideas prácticamente usa en lo que es la creatividad, el procedimiento, las ideas y el origen del tema que se va a realizar. Otro de eso, lo que hizo la tormenta de ideas, como les decía al principio, también llamada lluvia de ideas o brainstorming, es una técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular el procedimiento o una producción de un elevado número de ideas. Como les decía, es un procedimiento en el cual integrantes, varios integrantes pueden socializar entre sí para hacer una lluvia y dar ideas para hacer una creatividad, digamos, elevar nuestro cerebro, ¿no? Otro de Osborne había observado el cómo generalmente al analizar un problema, ciertas ideas decisinas antes de haber sido sometidos a una misma evaluación. Como les decía, Osborne lo que hizo prácticamente fue ir concretamente al objetivo, para que así aquel persona no se, digamos,
como hoy en día decimos matamos o se mata uno para dar una lluvia de ideas. Entonces, esto lo que quiso hacer Opsnor fue pensar para hacer. Entonces, otra de las propuestas de Opsnor fue el método destinado a estimular una formulación de ideas con un modo de que se facilita la libertad, el pensamiento al intentar resolver un problema. Entonces, prácticamente esto viene de la mano de la tormenta de ideas, porque gracias a la tormenta de ideas, o también llamada lluvia de ideas, podemos elaborar ciertos problemas. Entonces, con lluvia de ideas podemos pensar que sea multiplicado, dividido, restado, la raíz cuadrada, etcétera. Entonces, hay problemas que tienen variabilidad de expresarse. Una de sus ventajas es el cual es el procedimiento que amplía sus ideas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente a los componentes de un grupo se les anima a exponer las ideas que vienen a su mente sin ningún prejuicio ni crítica. Entonces, prácticamente cuando nosotros exponemos la lluvia de ideas, se nos ocurre solamente a leer un párrafo. Entonces, ahí acude lo que son las lluvias de ideas. De un párrafo existen varias, entonces son unas de las ventajas de Opsnor. Otra de las ventajas es estimular la creatividad, ayudándonos a romper con ideas antiguas a estereotipadas. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Entonces, esta parte quiere decir que nosotros como humanos prácticamente socializamos y a veces echamos la mente a imaginar para poder crear nuestras propias ideas. Prácticamente todas estas ventajas vienen usando las utilidades de nuestro cerebro. Otras de sus ventajas es permite la aplicación de todos los miembros del grupo, como le decía al principio. Entonces, a veces, como dicen muchos, entre más, mucho mejor piensan. Entonces, esta parte prácticamente es un equipo, vamos a llamarlo, no un equipo de trabajo, un equipo de una empresa, un equipo de un proyecto, etcétera, X. Entonces, este proyecto, trabajo o X productos que se va a realizar, entre muchos más que sean, muchos piensan. Entonces, uno puede ser creativo en la forma de pensar, otro puede ser el creativo en la forma de dibujar. Entonces, son lluvias de ideas en la cual entre varios se puede socializar. Y la última, como sus ventajas de esto que tiene, hace posible que los miembros del equipo se mantengan creados en un objetivo. Entonces, como le decía, entre más mejores, más lluvias de ideas hay y a un solo objetivo se llega. Sus utilidades de estas tormentas de ideas prácticamente es identificar la potencialidad que causa al solucionar un problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente el objetivo para realizar dicho proyecto, ¿no? O dicho ejercicio es poder que los integrantes de cada equipo o integrantes que socializan entre sí pueden llegar a un solo objetivo para identificar la potencialidad de cada uno, así poder solucionar el problema. Otro de ellos es crear en grupo de trabajo las discusiones enfocándose a los aspectos relevantes de un problema. Esto quiere decir prácticamente cuando uno se junta en equipos puede llegar a ser un debate, ¿no? Entonces ahí es donde surge, digamos, podemos llamarle un debate porque entre ellos se cuestionan, o no cuestionar, sino prácticamente dar ideas, ¿no? Para llegar a dicho proyecto. Y por último es clasificar y relacionar las interacciones entre los factores que están afectando al resultado de un proceso. Entonces, entre ellos mismos, por ejemplo, ponerle una empresa donde ellos mismos quieren crear otra empresa, ¿no? O un proyecto para dárselo a su jefe. Entonces ellos tienen que solucionar las interacciones entre factores que están afectando al resultado. Ellos tienen que verificar prácticamente antes de entregar un proyecto y así poder entregar un proyecto bien hecho. Entonces esta parte, digamos que es la parte principal, porque nos ayuda no solamente a nosotros, sino también a la empresa o a dicho problema entregar un resultado específico al objetivo que se quiere llegar. Entonces es como un chequeo, ¿no? Puede ser un chequeo, una observación, dar un observado antes de, para poder actuar a su debido tiempo. Esta parte todo esto viene conllevado a lo que es una tormenta de ideas, porque gracias a las tormentas de ideas es por eso que nosotros como ingenieros, no solo como nosotros ingenieros, tal vez los contadores,
¿cómo se llama? Los que son chefs, los que son ingenieros, los que son petroleros, etcétera, X carrera, X profesión, tienen que conllevar de la mano a lo que son imaginación, y todo lo que tiene que llevar ocupación del cerebro. Entonces, gracias a las tormentas de ideas y gracias a Alex Osborne, que fue el primero en socializar la tormenta de ideas, o bien llamado lluvia de ideas, podemos expresarnos como nosotros queremos al mundo. Entonces, esto es una de las principales, la cual quiere llevar un objetivo a una solución. Y bueno, esto sería para toda mi parte. Continuando con nuestra exposición, en este momento tenemos lo que son los principios de la tormenta de ideas. El primer principio para generar una tormenta de ideas es que la crítica no está permitida. Durante la sesión de tormenta de ideas no se permite ningún comentario crítico o gesto que muestre burla o escepticismo sobre alguna idea. De este se desglosa lo que es la libertad de pensamiento, lo cual es bastante indispensable. Debe ser estimulada, construyendo un componente básico de la idea arraigada. La más original puede llegar a ser a veces la idea que más necesitamos para lograr llegar a un punto específico y de este modo que nuestra idea crezca más. La cantidad es fundamental. A mayor número de ideas tienes una mayor y más alta probabilidad de que surja una idea útil. Por lo tanto, en la aplicación de la tormenta de ideas es esencial tener una producción elevada de ellas. En el punto número 4, la combinación y la mejora debe ponerse en práctica. Además de aportar sus propias ideas, los miembros del grupo han de sugerir cómo mejorar otras ideas y combinarlas para sintetizarlas y así lograr una idea más acertada, por así decirlo, una idea que cumpla más con lo que tú estás buscando. En el punto número 5 tenemos sobre la cantidad de ideas. La producción en un gran número de ideas es el elemento central de esta técnica. El hecho de obtener un elevado número de ellas no parece influir negativamente sobre la calidad de las mismas, entendiendo por las ideas de calidad aquellas que son únicas, como ya se mencionaba anteriormente. Sobre la cantidad de estas ideas, a veces el tener demasiadas ideas nos lleva a un mejor punto y a entenderlas de una forma mejor. De este modo tenemos un panorama más extenso de a dónde queremos llegar y ideas mejores con las cuales relacionarnos. El punto número 6 es producción individual y de grupo. Otra consideración de interés se refiere al hecho de que en la generación inicial de ideas el trabajo individual es más productivo que el trabajo en grupo. Si bien Osborne se basa en el efecto de relación en cadena, que consiste básicamente en tener muchas personas que elaboren contigo, la revisión de estudios hecha por Diez y Stombe indica que la producción inicial de ideas materializada de forma individual es superior a cuando está realizado en grupo. Esto se debe mayormente a que tú puedes encontrar una forma mejor de complementar tu idea mientras la vas trabajando, porque tu pensamiento es solo tuyo. En cambio, si trabajas en grupo, no todas las personas piensan del mismo modo que tú. Por lo tanto, la generación de ideas es un poco más, ¿cómo llamarlo? Extensa, sí, pero a veces desvarían del punto inicial en el que tú estabas trabajando. Es mejor cuando es individualmente porque tus ideas se van conectando. En cambio, en grupo son distintas mentes, como alguien decía por ahí, cada mente es un mundo, por lo tanto son distintos mundos generando ideas para un mismo punto, entonces no siempre se va a estar a favor. La preparación de las ideas.
El primer punto es preparar la tarea, en este caso preparar la idea que se quiere trabajar. El 2 es preparar al grupo. Tienes que centrarte en él, tienes que darle la idea a la que quieren llegar. El tercero es preparar el entorno. No puedes estar en un lugar que sea asfixiante porque el grupo no generará ideas. Inclusive tú estando solo tienes que estar en un lugar donde estés relajado, donde puedas pensar y donde puedas centrarte en lo que estás haciendo. El punto 2 es la aplicación, es la presentación de la sesión. En este caso, comenzar con la generación de las ideas. El generar las ideas es el punto número 2. Tienen que comenzar a debatirlas, tienen que sacar las ideas de todos y de ahí, basándose en esas ideas, pasamos al punto 3, que es mejorar las ideas, que es lo que ya se venía platicando. Se sintetizan las ideas, se unen y así se mejoran. Y la cuarta es la evaluación de la idea. La evaluación de todo lo que se ha logrado para ver si realmente obtuviste lo que estabas buscando y si tu tormenta de ideas te va a dar el resultado deseado. Nuestro siguiente punto a tratar son las fases de una tormenta de ideas. Como ya les hice un pequeño hincapié en el tema anterior, la primera es la presentación de la sesión de la tormenta de ideas. La sesión debe comenzar con una explicación de la tarea, de sus objetivos, del procedimiento a seguir y la duración de la sesión de trabajo. Tienes que llevar un control sobre tu sesión para así tener una mejor solución a lo que tú estás buscando. La siguiente es la generación de ideas. El tema se muestra de manera más visible en una pizarra, soporte o pantalla, de modo que no haya dudas sobre el mismo. Hay que asegurar que se ha comprendido correctamente por parte de todos los participantes. Tienes que tomar muy en cuenta que tus ideas tienen que estar muy visibles para llegar a un punto final necesario o, en este caso, a lo que tú necesitas. Hay que asegurarse de que haya sido comprendida completamente con las personas que estás teniendo tu tormenta de ideas. De ese modo, las ideas que ellos tengan se relacionarán más con tus ideas. Es aconsejable que esté planeado en forma de pregunta. Es conveniente establecer un objetivo sobre el número de ideas a alcanzar. Como mínimo debes de tener un aproximado de 40 a 50 ideas por grupo. En un grupo más o menos como de 6 personas. Está demostrado que el objetivo tiende a cumplirse. Un grupo de 6 personas tiene que generar de 40 a 50 ideas más o menos para que una tormenta de ideas sea, asertiva y llegues a lo que tú quieres conseguir. La mejora de ideas. El papel de la mejora de ideas es facilitar la sintetización de las ideas en este caso. Una vez expuestas todas las ideas, es preciso asegurar que el grupo las comprende. Tienen que estudiarlas y tienen que ponerse de acuerdo si las ideas les sirven o no. Para ello se revisan preguntando a los participantes si hay dudas o si quieren hacer algún comentario constructivo, no crítica, respecto a la idea que se les está presentando. Y como último tenemos la evaluación de resultados de brainstorming o tormenta de ideas. La evaluación de las ideas puede hacerse en la misma sesión de tormenta de ideas en un momento posterior. Como resultado de la evaluación, la lista de ideas se reduce hasta un número manejable. Si tenemos 40 50, se reduce a unas 20, unas 15 más o menos. Entonces, el facilitador trabajará con ellas, siendo el voto individual para la selección de las ideas finales. Es el mejor método para predecir las ideas de éxito. De este modo, tu sesión de tormenta de ideas tendrá éxito y todos estarán conformes con las ideas finales.
Continuamos con lo que son las características de una tormenta de ideas. Lo principal aquí es tener un moderador. Como ya dijimos antes, la lluvia de ideas no se trata de crear caos. ¿Cómo evitar que esto ocurra? Bueno, lo principal aquí es tener un moderador. Este se encarga de anotar las ideas que se dan durante la tormenta de ideas. Así se logra mantener un control sobre el grupo y evitar que las ideas se pierdan entre todos. Se le da la palabra él se encarga de darle la palabra a una persona, anotar su idea y continuar con el siguiente. Así todo lleva un control necesario. La segunda característica a tener en cuenta es un marco temporal definido. La tormenta de ideas debe desarrollarse en un marco temporal de 60 a 90 minutos. En este periodo deben ser desarrolladas varias actividades. Por ejemplo, los primeros 10 minutos se dedican a lo que es la motivación del grupo y lo que es la generación de sus ideas, o sea, dejarlos tranquilos para que ellos comiencen a ser creativos y las ideas surjan. Se les dan 10 minutos. En dependencia de la cantidad y la calidad de participantes, se destina de 20 a 30 minutos a la generación de ideas, a exponerlas y que el moderador las anote. Y el tiempo que reste lo puedes utilizar para lo que es el análisis, la síntesis de las ideas y la combinación de todas ellas. Así obtienes un orden adecuado. Ahora, vamos a un punto importante, el límite de participantes. Anteriormente habíamos mencionado un grupo de 6, pero máximo puedes tener 15 personas en lo que es un grupo de tormenta de ideas. ¿Por qué? Mayormente esto se hace porque si tienes un grupo más grande, las tormentas de ideas se descontrolan, por así decirlo, y las ideas se pierden entre tantas voces y tantas mentes pensando. Yo siempre he dicho que cada cabeza es un mundo, entonces cada mundo piensa diferente, por lo tanto tener más personas es tener más mundos y analizarlos todos es prácticamente imposible. Por último tenemos el objetivo centralizado. Cuando utilices la lluvia de ideas, asegúrate de que el debate se centre específicamente en una sola pregunta. Por eso es importante una preparación de la actividad. Realizar un diseño previo de tu objetivo y tus intereses, y la lluvia de ideas será más productiva. Bueno, esto es todo por mi parte, les agradezco su tiempo. A continuación viene mi compañera María de los Ángeles. Bueno, mi nombre es María de los Ángeles Pérez Angulo. Yo les voy a explicar el tema que ya han venido exponiendo mis compañeros anteriormente, el cual es lluvia de ideas, pero yo me basaré en los tipos. Bueno, existen varios tipos de lluvia de ideas, los cuales son 5, que se dividen en directo, inverso, individual, estrella y figure-storming. Estos tipos van dependiendo de la empresa o algún trabajo laboral que la persona desee escoger dependiendo del tipo de lluvia de idea que se le haga más fácil o se le facilite más a los demás. Entonces, yo les explicaré lo que es cada uno de ellos y algunos puntos principales. Bueno, el directo se trata de plantear claramente el objetivo ante tu equipo y dejar que ellos expresen sus ideas. Otro de los puntos es que definitivamente es uno de los que mejor permite desarrollar la parte creativa de tu equipo. ¿Por qué? Porque en este caso todos los integrantes del equipo, ya sea de la empresa o de algún equipo escolar o así, todos aportan sus ideas, todos aportan su creatividad y ya eso va dependiendo al final de las ideas que pueden escoger. Otro de los puntos es el inverso, el cual las opiniones serán totalmente opuestas al objetivo planteado. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo tienen una idea de algún trabajo que se quiera hacer, ellos tienen que decir
lo que no funcionaría en ese caso, porque para que así se sientan libres de no decir algo que pueda ser rechazado por los demás. Ok, entonces el que sigue es el individual. Este es posible efectuar la lluvia de ideas de manera individual. Cada empleado genera sus ideas de manera independiente. Al final se comparan con la de los demás trabajadores. Esto quiere decir que, por ejemplo, cada uno hace en algún escrito, hace algún dibujo, hace algún boceto, dependiendo de su creatividad, y al final todos muestran sus ideas para ver cuál les conviene más hacer o realizar en alguna empresa o equipo de trabajo. Otro de ellos es el tipo de estrella. Este hace que sea visible para todos en el medio. Escribe el problema que quieres discutir. Por ejemplo, una persona escribe en medio de la estrella el problema que se quiere resolver, y en los picos de las estrellas escribe algunas preguntas como lo pueden ser cómo, dónde, cuándo, quién, por qué, y por supuesto se pueden añadir otras preguntas que el trabajador desee o quiera escuchar de sus demás participantes. El último punto es figure storming. Se trata de seleccionar un personaje público de esos que ya todos conocen bien. Bueno, en ese caso, por ejemplo, en el equipo pueden poner a una persona que ya todos conozcan, y los demás participantes tienen que pensar en algo que esa persona que todos conocen podría decir o dar su opinión, y así todos participan parcialmente. Ok, ahora vamos con las tres técnicas de lluvia de ideas. Bueno, estas hacen posible desarrollar con mayor éxito una lluvia de ideas, las cuales se dividen en tres partes, que es la definición, la ideación y el análisis. Ok, la definición, ¿qué nos quiere decir? Bueno, que con ellas puedes definir tu problemática de manera más clara y sencilla. Puede decir que te estás resolviendo un problema y ya de ese problema te puedes guiar para dar la primera opinión, y de ahí te vayas guiando por los demás conceptos de los demás equipos o ya sea tuyo. Son técnicas que aplican en la primera fase de la actividad y en la que solo participa el moderador. Puede hacerse en compañía de algunos miembros del equipo si lo considera pertinente. Más bien se puede decir que es el líder del equipo el que hace esta primera parte de la técnica de lluvia de ideas. Otra de ellas es la ideación. Estas son las técnicas que debes emplear para que éstas aparezcan con mayor facilidad. Con algunas se estimula la parte visual del cerebro, con otras la parte asociada a la combinación de palabras. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cada participante tiene su propia creatividad o su propia manera de hacer su ideación. Algunos pueden hacerlo escrito, algunos pueden hacerlo con bocetos, algunos pueden hacerlo con carteles. Va dependiendo de la persona, de cómo sea tan creativo. Otro de ellos es el análisis, el cual dice qué hacer cuando nos enfrentamos a una cantidad ingente de ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las técnicas de análisis vienen en tu ayuda, con ellas puedes organizar, clasificar y seleccionar las ideas más pertinentes. Otro de los temas es cómo hacer una lluvia de ideas, que se divide en 5, que es definir el problema, comenzar la tormenta de ideas, esclarecer el rol de los participantes, culminar la lluvia de ideas y establecer las reglas del juego. Bueno, ahorita no los dije en orden, pero se los voy a ir explicando en orden dependiendo de la definición que yo les vaya dando. Bueno, ¿cómo hacer una lluvia de ideas? El primer punto es definir el problema, el cual dice que antes de iniciar del debate ya tienes que tener esta cuestión bien clara. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que dependiendo del problema, tú ya tienes que tener al menos una idea de lo que va a tratar ese tema.
Este es el punto de partida y para que la técnica funcione es fundamental que este sea preciso desde el principio. Puedes plantearlo en forma de pregunta. Ok, entonces, dependiendo del tema, tú puedes plantear alguna de las preguntas como ya les mostré en la presentación pasada, las cuales pueden ser cómo, dónde, cuándo, quién o por qué. Estas preguntas sirven desde un principio para plantear las demás ideas sobre el tema. Otro de ellos, el segundo punto, es esclarecer el rol de los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que es tener claro la cantidad de personas que formarán parte del debate y que luego se seleccione el moderador. Ok, aquí como en el tema pasado, primero se selecciona un moderador, él digamos que ya tiene una idea del problema y los demás participantes solo ayudan a completar las ideas. Otro de ellos es establecer las reglas del juego. ¿Qué quiere decir esto? Que tú conoces a tu equipo y el objetivo que te propones. Por tanto, es el más indicado para decir las reglas que todos deben seguir. Ahora bien, hay una que no debe faltar, el cual es no criticar a los demás. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para que una persona no se sienta como intimidada al decir sus ideas, solo se debería escuchar sin decirles lo contrario o burlarse o, no sé, hacer un comentario como de que eso no, o sea, eso de plano no. Entonces, solo es mejor escuchar y ya al final decir las opiniones de cada uno. De esta manera todas las ideas pueden salir a la luz con total libertad. Otro de los puntos es comenzar la tormenta de ideas. Esto es lo que yo les decía, que ya cuando están en la parte de los equipos, puede ser, viene siendo más como el punto del tipo de lluvia de ideas tipo estrella, el cual la tormenta de ideas puede iniciar con las preguntas, ya que así cada participante siento que se les facilitaría más, porque respondiendo esas preguntas, los demás pueden resolver algunas dudas que tenían. Y la última es culminar la lluvia de ideas, la cual es que ya todos vean las ideas, ya que todos escuchen las ideas de los demás o vean el tipo de creatividad que ellos tienen para dar una idea. Ahí es donde se decide cómo y cuál será el tipo de lluvia de idea que utilizarán y la opinión que más les haya convencido de los demás participantes. Y esto fue todo por mi parte, espero hayan entendido y gracias. Buenos días, maestros, compañeros. Mi nombre es Cristian Pérez de la Cruz. Estamos tocando el tema de lluvia de ideas o tormenta de ideas. De las dos maneras es muy conocida. Y pues a mí me tocó desenvolver o dar a entender el tema, pero antes les voy a dar un brevia introducción de lo que hemos visto. ¿Qué es una lluvia de ideas? Nos dice que el concepto es un grupo de personas reunidas dando múltiples ideas. Por ejemplo, al escoger el nombre de un producto, se reúnen en una mesa y empiezan a proponer ideas constantes de lo que ellos creen cómo debería llamarse dicho producto. Y pues a lo último, la mejor opción es la que eligen. Pero tenemos muchos consejos para aplicar esta lluvia de ideas. Tenemos desde los conceptos básicos hasta altos conceptos. Esto es muy utilizado por las empresas, en lugares de trabajos, en las escuelas, incluso en nuestras propias casas para tomar decisiones. Pero estos tienen desventajas. ¿Cuáles las desventajas? En estos grupos a veces o muchas veces las personas tienen miedo a opinar. ¿Por qué? Por ser criticados de su opinión, porque la otra persona diga que no está bien argumentada su opinión o que no es válida o que está mal o que ni siquiera sabe del tema. Otro punto de desventaja es que tienen miedo a participar,
tienen miedo a las personas o digamos pánico escénico. Ese es un factor muy importante a la hora de que estamos dando nuestra opinión. Otro punto muy importante puede ser que tenemos miedo a que nos critiquen, a que nuestra opinión digan que está mal. Ese es un concepto de las desventajas que tiene la lluvia de ideas en un tema de grupo, pero también tiene unos ejemplos o consejos para que esto se realice de buena forma o de buena manera. Un consejo muy importante, creo que es de los más importantes para tener una buena lluvia de ideas, es tener un punto de partida. ¿Qué nos dice esto? Tener un tema. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a opinar? ¿Sobre qué vamos a opinar? Si tenemos esto dominado, tenemos el tema asegurado. ¿Por qué? Porque si sabemos a dónde vamos, tenemos prácticamente todo el tema resuelto. Otro tema importante es definir al grupo Tenemos que tener también la empresa debe de contar, supongamos que estamos hablando de una empresa, debe de tener un líder que sea experto en estos temas, en marketing, porque no nada más es de reunirse y opinar, claro que no, debemos de tener una persona experta en este tema que nos guíe hacia dónde queremos ir o qué ideas debemos de tener. También esto se debe de dar en un punto de un ambiente laboral bueno, que sea todo cordial. ¿Para qué? Para que eso no influya con las desventajas que les dije. Si no tenemos un buen ambiente laboral o un buen ambiente para la lluvia de ideas, sucederán los puntos que les dije, por ejemplo, la hora del miedo a ser criticados. Si sabemos que nuestros compañeros no son buenas personas en el aspecto de recibir opiniones, pues muchas veces no van a opinar las personas lo que quieren decir por miedo a eso. Entonces, esto quiere decir que debemos de tener un ambiente laboral bueno para que todo fluya de buena forma y de buena manera. Y pues este ha sido el tema que me ha tocado.